Ok, que tengan un buen día. Está en esta presentación de macroeconomía 3. En el video número 7, si no me equivoco, voy a abordar el proceso real de decisión de inversión, así como el de si la ganancia de un empresario, y cómo se puede traducir y, bueno, el establecimiento como de una planta productiva, bueno, y más cosas que se van a abordar en esta presentación. Bueno, y continuando acá también con el tema, tenemos en la diapositiva número 1, que sería como los estudios de factibilidad, ¿no? En el primer paso para hacerse más rico desde la perspectiva del empresario es hacer como los estudios de factibilidad de diferentes combinaciones de tamaño, de planta y tipo de equipo, ¿no? Cada combinación tiene una estructura de costos diferentes, costos distintos, ¿no? También de los costos fijos, eh, de los costos variables, distintas productividades del trabajo y antes de comprometer su capital, el empresario, o sea, mapea todo ese espacio de posibilidades que pueden haber. Cada opción le informa sobre el costo de mínimo que puede alcanzar con esa configuración y la tasa de utilización de la maquinaria es necesaria para llegar a ese punto mínimo, ¿no? También el nivel de producción y ventas que eso implica y los precios de competencia con los que tendría que lidiar y el monto de toda la inversión requerida para la planta y equipo. Bajo la tercera diapositiva tenemos la elección de la planta y el origen del YRN. Bueno, para empezar, eh, con esa información ya de los estudios de factibilidad, el empresario elige la configuración de planta, el equipo que le ofrece el menor costo unitario posible, dado, bueno, su presupuesto que pueda tener, ¿no? Y una vez construida la planta, la opera al nivel que minimiza los costos también, y ese nivel de la tasa de utilización económica, eh, que es deseada, ¿no? Y el nivel de producción que genera ese producto real de capacidad normal, eh, o el YRN que ya mencionamos, este nivel no es fijo para siempre, sino que puede cambiar si aparecen como esas nuevas tecnologías eh, o sea, que como que redefinen el mínimo costo, o sea, si cambia la demanda y altera la escala óptima, si hay una huelga que modifican por ahí la intensidad del trabajo, o si hay presiones competitivas que, o sea, pueden obligarnos como a ajustar esa operación, ¿no? Ok, entrando a la otra diapositiva que tenemos el producto real de capacidad normal, ¿no? Y es que el YRN es ese nivel como de producción que se genera cuando la tasa de utilización económicamente deseada define como el uso real del stock de capital existente, ¿no? En otras palabras, el YRN surge de la igualdad entre el uso del efectivo de la maquinaria y el uso deseado que se, o sea, que, que debe tener como esa maquinaria, ¿no? Y ese uso deseado está determinado por la tasa de utilización deseada del stock del capital, si no me equivoco, ¿no? Y es importante como decir que el nivel que minimiza los costos unitarios totales, ¿no? Entonces, el YRN de nivel de producción efectivo, lo efectivo gira en torno al normal. Y el YRN define lo que Shai llamaba como esa capacidad normal de largo plazo, eh, que puede tener esa empresa, ¿no? Y
el atractor al que tiende la producción real de bajas como esas condiciones normales, ¿no? De la competencia en los auges, la producción efectiva que supera al RN, las contracciones que hay por debajo. Eh, bueno, y algo bastante importante es que el YRN no es como una producción de pleno empleo ni de un punto de equilibrio, por así decir. Y también el YRN puede haber como el desempleo, ¿no? Una demanda insatisfecha o sectores en recesión. Bueno, el capitalismo opera bajo el criterio del YRN, o sea, es decir, con costo mínimo y una tasa de utilización eh, al, como al 100%. Bueno, y llegando a la diapositiva 5 tenemos esos niveles de utilización, el YRN y el YR max. Para un mismo stock de capital existen como múltiples niveles posibles de utilización, ¿no? Que pueden modificar cambiando el número de turnos, el ritmo, la intensidad de la producción, ¿no? Y, o sea, los días trabajados con periodos de todos esos niveles posibles, el YRN corresponde, como ya lo mencionamos, al nivel de utilización o sea, que minimiza el costo unitario total, podemos decirlo, ¿no? Y no es el máximo ni el mínimo, ni el óptimo económico, ¿no? Y en cambio, el que ya mencionábamos, el YR Max, o producción de capacidad de ingeniería, es el nivel que se obtiene cuando la planta utiliza a su intensidad física máxima sostenible sin que el equipo se destruya, podríamos decir, ¿no? Y también, bueno, de una manera, para referirnos de una destrucción de una manera como prematura, diría yo. Eh, También, bueno, lo que podemos decir aquí, que una máxima velocidad de turnos, o sea, como ese máximo de turnos, ¿no? Que se podría tener, ¿no? A los máximos días laborales, una máxima velocidad, ¿no? Y es que em, bueno, es un límite físico, no como una norma económica, ¿no? O sea, Y es la brecha entre el YRN y el YR max. O sea, no es un desperdicio ni ineficiencia como se podría decir, diría yo, sino que es una característica estructural ya del capitalismo, porque las empresas, o sea, diseñan deliberadamente su capacidad con una holgura respecto al nivel normal que se puede tener en una operación, ¿no? Ok, continuando con nuestra diapositiva, bueno, lo que tenemos acá es como esa capacidad ociosa, la demanda y la respuesta del producto, ¿no? Y es que entre la brecha del YRN y el YR Max, que ya lo vimos en la diapositiva pasada, contradice el supuesto neoclásico de que el capital está siempre plenamente empleado, como ya lo conocemos, ¿no? Eh, Siempre está utilizado y Marx ya lo señalaba que si el capital este como que o sea si el capital siempre estuviera totalmente utilizado eh, ningún estímulo de demanda podría aumentar esa producción, ¿no? La existencia de capacidad no utilizada es justamente lo que permite a la economía, o que sea, que responda como a esos estímulos eh, reales, ¿no? Que se pueden tener. Ahora,
Dorbush nos planteaba como una curva de oferta de tres segmentos, ¿no? Pero la explica en relación a la escasez de como de insumos, ¿no? A medida que aumenta la producción, aumenta la demanda de insumos y sus precios y todo eso, ¿no? Bueno, y bueno, lo cual los precios de sus bienes producidos eh, pueden ser como afectados, ¿no? Ahora, Shaikh, en cambio, viene y él dice, ¿no? Nos plantea que todo estímulo de demanda produce como ese output real, ¿no? Y que de eso depende de dónde viene la economía respecto al YRN. Si la producción es efectiva, eh, bueno, si esa producción efectiva, podríamos decir, es mayor al YRN, bueno, el estímulo principal es real, ¿no? Es decir, más producción y empleo. eh, como esa producción efectiva tiende como a igualar el YRN, ¿no? El estímulo es mixto. Si la cantidad, algo de cantidad y algo de los precios, si la producción es efectiva, es mayor al YRN, el estímulo principalmente es inflacionario en el corto plazo. O sea, la lógica es como similar a la de Durbush en términos del costo unitario en relación a una producción normal, ¿no? Pero o sea, siempre con esos matices distintos. Bueno, y llegando a la diapositiva número 7 tenemos la simetría entre costos entre turnos, perdón, así como lo puedo observar ahí. Cuando una planta puede operar en más de un turno, cada turno adicional tiene como una estructura de cosas diferentes al primero. Esta simetría es bastante importante para entender por qué existe como un nivel de producción normal bien definido, ¿no? Bueno, el primer turno opera con costos variables unitarios más bajos. eh, Sus trabajadores suelen ser los más calificados y no requieren primas salariales especiales, ¿no? Mientras que el segundo turno, en cambio, tiene costos variables unitarios que son mayores porque requieren primas por trabajos nocturnos o por un turno adicional, más supervisión, mayor desgaste de la maquinaria y posiblemente más errores y desperdicios. Por eso el costo unitario real, eh, bueno, más bien como ese costo unitario, sí, ¿no? Total del segundo turno es sistemáticamente, se podría decir, mayor al del primero que se venía dando, como ya le explicabas, ¿no? Como ya le explicábamos, ¿no? Y es que, aunque vale la pena notar que esto habría que compararlo, ¿no? También con la reducción de los costos fijos unitarios que trae producir más, ya que si esa producción fuera mayor, el aumento de los costos del segundo turno. Bueno, la idea es que podría como revertirse, ¿no? Eh, por así decir, o sea, que el nivel de producción del primer turno es el que minimiza los costos unitarios y así hay economía como de escala, ¿no? Producir más implica activar el segundo turno y entrar en esas economías de escala, producir menos, significa operar en el primer turno por debajo como de su escala óptima, lo que también eleva los costos unitarios, que los costos fijos se reparten como en menos unidades, ¿no? Y el GRN es exactamente ese punto de inflexión entre economías y esas economías de escala, ¿no? No es el punto donde el costo marginal igual el precio,
sino donde el costo unitario total alcanza su mínimo del equipo instalado, ¿no? Es un óptimo de costos, no un desequilibrio de, de un mercado. Bueno, y ya para ir finalizando con las tasas de utilización, el UK y el UNC, para cerrar, esta es la tasa efectiva de capacidad utilizada del UK, que es la razón entre la producción real efectiva, el GRN, y la producción de capacidad normal, el GRN, ¿no? Es la tasa que mide en qué medida de demanda real está haciendo como trabajar el capital más o menos, lo que correspondía a su nivel normal de operación, ¿no? Que debería de tener cuando el UK es menor a uno o menor al 100%, la empresa opera bajo ese costo de capacidad normal y bueno, y esa es la condición habitual del capitalismo, ¿no? Y el YRN opera con las tasas de utilización menores al 100% sin que eso implique una ineficiencia cuando el UK o el UK es mayor a uno. Bueno, la empresa está operando por encima de su capacidad normal, típicamente porque activada en segundo turno e incurre en costos unitarios superiores al óptimo que representa el, el YRN, ¿no? Bueno, y esto ha sido todo en este video. Muchas gracias y pasen un feliz día.